índice gracias al Museo Picasso, al Museo Thyssen, al acondicionamiento de todas las calles del centro y la integración de los restos arqueológicos, las recuperaciones de fragmentos de murallas y un largo etcétera que demuestra una vez más que el patrimonio histórico hay que conservarlo no solo por la cultura sino también por los acontecimientos. A mí siempre me gusta empezar en mi conferencia con la Constitución Española y con el artículo 46. ¿Por qué? Porque ya nuestra Carta Magna, que es la base fundamental de todas las leyes que se promulgan a posteriori, le dan un papel importante, un lugar importante al patrimonio histórico, a través del artículo 46, donde dice que son las administraciones públicas las que tienen que garantizar la conservación, la difusión del patrimonio histórico y también las personas como individuos. Nosotros, eso a través de la ley de patrimonio, tanto la española del 86 como la andaluza del 91, nosotros como ciudadanos también somos responsables de velar por la conservación del patrimonio histórico y tenemos herramientas legales para denunciar cualquier violación contra el patrimonio histórico que al fin y al cabo es de todos, no solo de los españoles, sino de toda la humanidad. De hecho, hay ciudades y monumentos que son patrimonio de la humanidad, por lo tanto, pertenecen al ser humano. Como decía, Rincón de la Historia, a pesar de que es un municipio muy pequeñito y que está muy antropizado, es decir, que incluso los medios rurales ya están muy tocados por el ser humano, hay muchos bancales, muchas casas ilegales, muchos carriles, que cuando se han hecho no han contemplado ningún tipo de actividad preventiva para la conservación del patrimonio, pero a pesar de eso, y a pesar de que el centro urbano, y ahí me refiero a todos los núcleos urbanos que existen en el término municipal, es bastante amplio, aún se conservan yacimientos arqueológicos muy interesantes. El primero y más simbólico, pues todo el mundo lo conocemos, las cuevas del tesoro. Las cuevas del tesoro son importantes por dos aspectos. Uno, por el aspecto natural. Estamos hablando de un patrimonio natural, ya que las cuevas pues, es el resultado de la evolución de un terreno, en este caso calizo, y de un proceso erosivo por el nivel del mar. Es muy interesante esta cueva, pues es la única en Europa de origen marino y la tercera, o una de las tres, existentes en todo el mundo. Por tanto, ya estáis viendo que es excepcional por su formación. ¿Cómo se forma? Pues a través de las corrientes marinas, cuando estaba sumergida en el mar, y a través del proceso de disolución que tiene la caliza con el agua salada. Cuando hay un cambio climático y el mar desciende, estas rutas pues, se quedan vacías, sin agua, y por tanto ya son susceptibles para que el ser humano, los primeros seres humanos, pues entren en las cuevas. ¿Para qué? Pues el ser humano, al fin y al cabo, dentro de su hábitat es un animal más y tiene que luchar contra el medio bastante hostil. Otros animales que también son depredadores del ser humano y los condicionantes climáticos que son bastante fuertes. Las cuevas te dan todo lo que ellos buscaban: seguridad y un ambiente climático muy interesante, ya que son hábitats que tienen un clima bastante continuo, estable, tanto en temperatura como en humedad. Esta vista es una de las salas de los lagos, que por cierto son artificiales y que no son naturales. Estas aguas, que son aguas dulces, fueron incorporadas por los propietarios de la cueva, de la familia Lazo. Que aquí vemos una fotografía de... ¿Por qué se llama Cueva del Tesoro? Se llama Cueva del Tesoro porque hay una leyenda en la que se relata que uno de los reyes almorávides del siglo XII, escapando de los almohades del norte de África, pues se refugió en una cueva y ocultó un gran tesoro. Las leyendas son leyendas, pueden ser verdad, pueden ser mentiras, pueden ser verdad con matices. La cuestión es que en la Cueva del Tesoro nunca se ha encontrado un tesoro. Se encontraron estas 6 monedas de oro de época almorávide, pero que yo honestamente pongo en duda de que fueran originales. Es decir, no las monedas, sino que estuvieran allí. Eso es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué? Porque Manuel Laza Palacio, que fue un grandísimo hombre, fue muy buena persona, fue un gran erudito, pero como científico fue verdaderamente nefasto. Hoy por hoy, la mayor
actividad destructiva del patrimonio arqueológico histórico en Rincón de la Historia, uno de ellos fueron la familia Lázaro, ya que con su obsesión de buscar un tesoro destruyeron la cueva en un porcentaje bastante importante. Aquí hay un amigo mío, Miguel, que es prehistoriador, sabe que la prehistoria dentro de la arqueología es una disciplina muy delicada y por tanto la investigación arqueológica hay que hacerla con una metodología muy específica, con muchísimo cuidado y por tanto en esta época, en el año 51, a partir del 51 hacia adelante, Manuel Lázaro, que sí podía haber utilizado metodología arqueológica porque ya en esa época se excavaba bien, pues mediante barrenos y pico y pala destruyó una cantidad de información muy importante que es irrecuperable. Como decíamos, por tanto, con esa obsesión del tesoro, yo creo sinceramente que esas monedas las puso allí y buscó una excusa para seguir buscando el tesoro. Como decíamos, el ser humano, pues en la cueva ha buscado un lugar de refugio y un lugar de hábitat y de habitación. Y tenemos muestras de ello a través del registro arqueológico. A pesar de la masiva descripción que el profesor Lázaro hizo de la cueva del tesoro, sí tenemos fragmentos cerámicos, fragmentos de siles que fue extrayendo sin ningún tipo de metodología científica, pero bueno, que nos puede dar una información bastante amplia de en qué momento se ocupó la cueva y también las pinturas rupestres que existen en las distintas salas de la cueva del tesoro. Aquí vemos una representación de ciervo, no se ve muy bien porque la fotografía es bastante oscura, pero bueno, vemos la cabecita aquí, los cuernos, el cuerpo y las patas que están en una de las salas que no se pueden visitar. Un pez, que también hay cierta duda de si es original o no, parece ser que sí. Un caballo, estamos hablando de pinturas que tienen en torno a 25.000 años. Y una serie de cerámicas ya bastante más modernas, neolíticas, que sí aparecieron en la cueva. ¿Qué representan las pinturas? Bueno, hay muchas hipótesis, unas dicen que son manifestaciones religiosas, otras meramente artísticas, otras supersticiosas, otras que pensaban que cuando se dibujaba un animal pues era una manera de atraer a ese animal y poder cazarlo, etcétera, etcétera. Lo importante es que la cueva del tesoro tiene documentada esa presencia humana tan antigua y que es una joya desde ese punto de vista, porque tenemos representaciones históricas únicas en la provincia de Málaga. Como decíamos, a lo largo de la prehistoria, que estamos hablando de un marco histórico muy amplio tanto cronológico como de formas de vida, evolucionan muchísimo. También tenemos constatación de cerámica neolítica, en lo que es la cueva del tesoro, y sobre todo en una de las cuevas más interesantes, ya que no están muy tocadas, que son las cuevas de la Victoria, la cueva de la Victoria. Están completamente cerca de la cueva del tesoro, en lo que se ha denominado ahora Parque Arqueológico del Mediterráneo. Hay unas representaciones muy interesantes, tanto esquemáticas como de lo que han definido sus autores, el ala de un ave, también de la época paleolítica, es decir, de las primeras manifestaciones históricas, pero sobre todo son muy interesantes por estas pinturas que hemos sacado fuera a través de un panel a escala 1:1 en el que se reproducen, tal como son las pinturas que hay abajo, una serie de grupos, como puedes ver, que se han interpretado como grupos sociales tribales de la gente que vivía en torno a las cuevas. Estamos hablando ya de una época bastante más moderna que el Paleolítico, estamos hablando, aquí veis detalles, además están de formas piramidales, parece que están manifestando lo que son soldados con arcos, incluso un jefe con su báculo, que lo estamos viendo, son grupos. Veis aquí el guerrero con el arco y la flecha. ¿Pero ya de qué año más o menos, Juan? Estamos hablando de la época, unos dicen neolítico, otros dicen calcolítico.
pero estamos hablando entre los 2500 a.C., 2500 a.C. o 4000 a.C. Ahí hay varias teorías, pero os digo, fijaros si son interesantes las pinturas que Arqueomanía, que es un programa de televisión de la 2, pues vino a grabarlas y bueno, y fue protagonista de uno de los capítulos del programa de Arqueomanía. Es interesante cómo en esta época las cuevas ya no sirven para vivir, sobre todo las cuevas sirven para enterrar a los muertos. Es muy interesante. Y salvando las distancias y la graciosidad, es como las tumbas de Egipto. Se entierran y se pintan las paredes. Aquí es algo parecido. Se entierran y se pintan las paredes en representación o en homenaje al posible difunto que hay. Además es muy interesante cómo las cuevas pueden servir de zonas de necrópolis, porque a posteriori la gente, ya estamos hablando de una época en la que existen las casas ya fuera de las cuevas, estamos descubriendo la ganadería, la agricultura, los primeros metales, ya a partir del Calcolítico, y empiezan a enterrarse a partir ya del Calcolítico en tumbas que se llaman dólmenes. Conocemos los dólmenes de Antequera, estos son más modestos. Y aquí en Rincón de la Historia hay uno que se llama de Correvieja, que está por encima del centro comercial de Carrefour. Y al fin y al cabo estos dólmenes, que son túmulos, lo que más o menos también van a evocar ese recuerdo de las cuevas. Al final un dolmen es un túmulo con una cámara funeraria donde se entierra el muerto y se puede asemejar a lo que sería una cueva. Perdona, una cosa, yo eso no lo había visto nunca. ¿Esto está protegido de alguna manera? Esto está protegido legalmente. Lo que pasa es que el sitio exacto lo sabemos solo nosotros, porque hay mucho riesgo de expoliación. Por eso digo de que tiene un peligro tremendo de que llegue un niño. Expoliación, porque si no sabe lo que estas tumbas suelen tener metales dentro de las jugadas funerarias, pueden tener metales. Entonces, pues si va alguien con un detector de metales puede reventarla. Hasta hace 2 semanas estaba todavía intacta, afortunadamente. Tiene la protección legal, está dentro de la carta arqueológica del municipio y hay un seguimiento a través de la unidad del Seprona, de la Guardia Civil y de la unidad medioambiental de la policía local. Ellos saben dónde están los yacimientos arqueológicos y hay un seguimiento que no lo hacen todos los días, pero sí se suelen pasar por allí para comprobar si hay gente o no. Bueno, estoy haciendo un repaso muy ligero, porque son muchas cosas y no quiero cansar. Otro de los yacimientos muy interesante se sitúa en la Loma de Benalgón. Esto está justo al lado del Mercadona de la Torre de Benalgón. La Loma de Benalgón es muy interesante puesto que hay un yacimiento de época fenicia. Estamos hablando ya del siglo VIII a.C., posiblemente incluso el IX a.C., porque se están revisando la cronología de época fenicia. Los fenicios son gente muy interesante. Esta gente vienen del actual Líbano, de Tiro, y son gente muy comerciante. Comercian con todas las civilizaciones que hay en el entorno. Y ellos van navegando por cabotaje, es decir, cercanos siempre al mar. Todavía no se ha descubierto lo que es la navegación de altura, eso dice, es posible que sí, pero bueno. Y van asentándose en distintos sitios que sean estratégicos y que sobre todo tengan contacto con los indígenas que viven en los territorios para poder comerciar con ellos e intercambiar productos. Cuando llegan a la península se encuentran con un mundo que se llama el mundo tartésico, que no conoce el hierro, no conoce la cerámica a torno y no conoce una serie de aspectos que ellos sí traen aquí. Entonces a los fenicios le debemos artículos tan españoles como la vid, como el aceite, la aceituna, eso lo traen ellos, lo que es la producción ya agrícola. Traen el hierro, aquí no se conocía el hierro, no se trabajaba el hierro, se trabajaba el bronce. Traen incluso un concepto que es el urbanismo. ¿Y por qué? Aquí las casas se hacían redondas.
Y ellos traen el concepto de hacer las viviendas cuadradas rectangulares. Por tanto, la distribución espacial de una ciudad, entre comillas, es mucho más fácil que sean las casas cuadradas que sean las casas redondas. Además, eso es de lógica bastante. Pues ellos traen ese concepto también. Y la cerámica a torno. Aquí se hacía la cerámica a mano, con unos hornos con una temperatura mucho más baja, por lo que la cerámica era de peor calidad. Sin embargo, ellos traen la cerámica a torno, y que es mucho más rápido el torno, la cerámica es mucho más dura y más resistente. Y con otros tipos de decoraciones, etc. Es un pueblo fascinante. Pues aquí se descubre un yacimiento muy interesante, siempre en altura, para protegerse, cerca de ríos. Aquí está el arroyo de Navagón muy cerquita, y del mar. Y que tenga también conexiones a través de los valles con el interior, que es donde viven esta gente, la gente indígena, para intercambiarse los productos. Desde el yacimiento ese no se conserva nada. Se hicieron una investigación en el año 86-89 en superficie, pero sí aparecieron bastantes cerámicas de la época. Sí existen restos emergentes, es decir, que si vamos allí lo podemos ver, de unos muros muy interesantes, pero que ya son de época romana. De hecho, posiblemente por el tipo de la tipología de los muros, estemos hablando de una posible fortificación del siglo I o II a.C. Segundo, primero antes de Cristo. Es posible. No hay nada excavado allí, por lo tanto no sabemos exactamente qué puede ser. Esta parcela, que era privada, era de los Gallardos, se ha permutado por otra parcela comercial que había justo al lado, que era municipal, para que esta, que era privada, se la quede el ayuntamiento, y ya es municipal. Esos son los terrenos de la era empedrada, ¿no? Efectivamente, un poquito más abajo. Sí. La era empedrada está un poquito más para arriba. Sí, más arriba, pero son los mismos terrenos. Son los mismos terrenos, de los Gallardos. Que dan a la urbanización que más o menos de Cuide, ¿no? Eso es. Otro punto interesante es justo debajo de esa loma, que hay un bloque con unos pilares así muy altos, con los bajos diáfanos. Pues justo detrás hay otro bloque donde en el año 89 aparecieron unas termas romanas. Las termas romanas son los baños públicos o en la ciudad de época romana, o en las grandes villas. Las villas son un complejo arquitectónico enorme y productivo, donde existen muchas zonas totalmente diferenciadas, pero que pertenecen a un mismo señor. Está la zona donde reside él, que es la parte urbana, con sus termas, donde se bañan asiduamente los propietarios. Hay una zona de almacenes, una zona donde pueden vivir los esclavos o la gente que trabajan allí, y una zona de producción industrial. Pues aquí en la Torre Penalvo, justo donde está el Mercadona, en el bloque que os he dicho, existe un gran complejo, una gran villa romana. Las termas romanas, como os dije, se excavaron en el 89 y hasta el año 2003 estuvieron abandonadas, estuvieron desprotegidas, y se expoliaron pues gran parte de sus elementos que existían. Tenían unos mosaicos, tenían unas bases de columnas, unas pinturas que prácticamente han desaparecido todo. Aunque no lo quieras decir tú, déjame que lo diga yo, creo que fuiste tú el que lo viste, ¿no? No, eso es lo que vamos a ver ahora. Vale. Esto fue en el año 89. Entonces esto es posterior. ¿O anterior? Esto es anterior al descubrimiento de la Biblia. Vale. Y aquí pues, lo que se documentaron fueron las distintas salas en las que se componen las termas, que son las salas. Estos son una serie de pilarcitos de ladrillo que lo que hacen es que el suelo, tiene un suelo encima, hay un espacio diáfano por debajo donde circula el aire caliente de los hornos, y eso lo que hace es calentar el agua que está por encima. Entonces hay una serie de salas, la sala caliente, la sala templada y la sala fría, aparte de zonas de letrinas, que son la parte de arriba, posiblemente zonas de donde se toman los vapores, zonas de masaje. Es decir, que era bastante completa las termas, pequeñitas, vinculadas a lo que es una villa, y que le dieron una cronología de fundación del siglo II después de Cristo y un abandono del siglo V. Lo que pasa es que es posible que tengamos que revisar las fechas, las dataciones por arriba, es decir, que posiblemente sean un poquito más modernas y que se abandonen un poquito más tarde.
en función a las investigaciones que hemos realizado en lo que es la Villa Romana. Estas son las villas romanas, las termas están justo aquí. Esta es la Villa Romana que efectivamente pues en el 2003 la descubrí yo, por desgracia y por suerte. Por desgracia, ya sabíamos por referencias y por noticias de la gente que vivía en los alrededores de que podía haber una villa romana. Primero estaban las termas, que ya las conocíamos, y segundo las casitas que habían aquí, que eran casas del siglo XIX, cuando hacían los pozos ciegos, como por ejemplo este de aquí, pues encontraban los mosaicos, y había cachos de mosaico pues, en las casas de la gente. Incluso cuando se hizo cuartel de la Guardia Civil, aparecieron restos de muertos. Es decir, que es muy posible que allí estuviera la necrópolis de la villa. Lo que pasa es que eso no lo sabemos. Lo malo es que a pesar de que teníamos conocimiento de que podían existir estos restos, no había ningún tipo de protección legal. Cuando se les dio licencia a estos señores en 2001, lo que pasa es que la obra empezó a posteriori, no se le puso ningún tipo de cautela de un punto de vista arqueológico, es decir, una vigilancia, en este caso, porque no tenía ninguna excavación, nada. Se les dio la licencia y cuando empezaron a rebajar la parcela y terminaron ese día, esa jornada, yo vi que en el corte había una línea blanca que era muy nítida, con unos posibles muros, estos de aquí, y fragmentos de teselas, que son los que conforman los mosaicos. Y lo que estaba claro es que era una villa romana. El problema es que se destruyó muy poquito. Tuvimos la suerte, bueno, muy poquito, sobre el porcentaje de todo lo que era la villa, pero fijaros el bocado de la máquina. Hemos visto a posteriores que la villa es perfectamente geométrica. Es geométrica, no, que es rectangular. Es rectangular y es muy proporcional. Es decir, que aquí lo que veríamos que lo que se destruyó fue parte de la entrada de las habitaciones, de estas tres habitaciones, faltarían los baños de entrada de cada habitación y parte del pasillo central de la villa. La villa se distribuye de norte a sur en un eje, porque parte de la zona posiblemente de los patios donde están las zonas más monumentales esté debajo de la carretera de la Nacional 340. Tendría un pasillo de entrada que comunicaría con todas las habitaciones privadas de los señores que vivían ahí, y otro pasillo importante este-oeste que también distribuirá acceso directamente ya a las grandes habitaciones. Hay otras salas importantes, esta de aquí y esta de aquí, que posiblemente sean los famosos triclinium, que es donde comen los romanos, triclinium porque comían inclinados, y una zona de jardín, que es esto aquí, que es un ábside, o sea, y donde apareció una de las esculturas más interesantes que vamos a ver. Esta zona de aquí es una zona de almacenes y de cocina, que tendría acceso directamente a la villa por un mosaico exterior que aparece en esta zona y una puerta que localizamos. Es sorprendente la poca altura, o sea, de sedimento, que sí, el sedimento son los sedimentos de los arroyos cercanos y estaría en torno a 1,5 metros de lo que es la cota actual del suelo. Lo bueno es que pudimos rescatarla y ahí está, ¿no? Lo malo es que todavía no se puede visitar. Todavía no se puede visitar. Vamos a ver, esta es la planta, el dibujo. ¿Por qué causa? ¿Porque es peligroso el piso? Porque no hay dinero. No hay dinero. Hemos hecho una estimación aproximada de lo que valdría la musealización del templo. Aquí hubo un problema. Cuando empiezan a construir estos señores, ellos tienen un derecho adquirido. Un derecho adquirido que es construir 77 viviendas que tenían que construir con sus aparcamientos y 3 locales comerciales. Entonces, claro, eso tiene una inversión importante y unos créditos ya elaborados, un gasto generado de proyectos básicos, proyectos de ejecución. Bueno,
importante y con una obra en marcha ya. Cuando se descubre esta villa y se excava entero, que la excavamos en un año, nosotros lo que propusimos fue la expropiación de la parcela. Directamente fuimos a la expropiación de la parcela. Pero ni la Junta de Andalucía ni parte del ayuntamiento quisieron expropiar la villa. ¿Por qué? Porque el montante era muy grande. No es lo mismo una expropiación sin derechos generados que otra expropiación con los derechos generados y con una maquinaria en funcionamiento. Entonces, ¿qué se hizo? Se modificó el proyecto de construcción de una manera que no se tocara la villa absolutamente en nada con la cimentación. Efectivamente, lo que se realizaron fueron pilares perimetrales. Aquel tubo, perdóname, el tubo que se ve que era ya el saneamiento, claro, saneamiento ya nuevo, saneamiento nuevo, ¿no? Sí, se han distribuido. Además, tuvimos la suerte de que la villa está justo en el centro de la parcela. Entonces, lo que se pudo hacer fue poner pilares aquí perimetrales para protegerla, así, ¿no? para que no se tocara, ¿vale? Se cubrió con geotextil, con chinos para que no pueda ser expoliado, y ahora los cálculos que tenemos, porque ya es municipal, se tuvo que compensar a la promotora de forma también importante, porque se le tuvo que pagar las viviendas, los aparcamientos y los 3 centros comerciales que perdieron ellos al no construir, claro. y se le compensó con una parcela en otra municipal que estaba en otra zona. Poner en valor, la villa romana cuesta en torno a 1,5 millones de euros. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar los chinos que hay ahora, tenemos que restaurar, consolidar, reconstruir, porque nosotros queremos reconstruir porque sabemos perfectamente cómo es la planta completa de la villa. Reconstruir esta zona, como hemos dicho, consolidar, restaurar y después musealizar, que es un montante muy importante. ¿Qué es musealizar? Pues poner el local bonito, didáctico, para explicar todo lo que estamos viendo. ¿El terreno que se quitó de ahí está? ¿O ya lo tiraron? Ese trabajo fue de 4 horas nada más. Imaginaros al día siguiente nos hubiésemos quedado sin villa. Entonces, bueno, es un proceso, estamos ahí, si buscamos financiación, es complicado, pero bueno, lo importante es que está ahí y que en un futuro se pueda ver. Os voy a enseñar una serie de tomas de lo que son las villas. Esta rotura es antigua, no es de la máquina, ¿eh? Esto es que los muros se conservan aquí. Esta es la habitación principal y es la habitación posiblemente del señor, del dormitorio donde dormía, porque es la más grande, es la que está más escondida y tiene un motivo central muy interesante, que es el mito de Satir y Antíopa. Es un mosaico único, puesto que los paralelos más parecidos de Satir y Antíopa están en Sevilla, en Argelia, que también hablan del mito de Satir y Antíopa, pero no estamos hablando de la iconografía exactamente igual, sino de un proceso anterior o posterior del cortejo. Entonces hay un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Málaga que explica a través de los hallazgos arqueológicos el mito y a través de los mosaicos que explican un poco este mito. ¿Ese mosaico que está enterrado? Todo está enterrado. ¿Y no hubiera sido interesante poner el cristal? No, es lo que te comentaba. No, lo pensaba. Esto es parte integrante de la villa. Luego al final te diré yo mi opinión de todas esas cosas. Satir es Júpiter, disfrazado de sátiro, y Antíopa pues es una de las ninfas, y el cortejo. Ya sabéis que Zeus y Júpiter pues era un gran ligón y tiene una serie de escarceos amorosos. Por ejemplo, el rapto de Europa, se disfraza de toro maravilloso, la rapta, y pues bueno, pues esto es uno de los mitos y uno de los amores de Júpiter. Fijaros que el mosaico es excepcional. Tiene una pandereta sobre su hombro, y haciendo un rito, una danza de cortejo. Detalle. Una emoción increíble de ir descubriendo eso y viendo. Eso es como si enterramos las meninas. Es igual, es igual. No. Otra Yo eso no le doy perdón. De mosaicos. Obviamente que estas son roturas originales, antiguas. Aquí veis los saneamientos antiguos, cómo perforaron y destruyeron parcialmente los mosaicos.
mosaicos geométricos. Esto es uno de los almacenes anexos a esta habitación, que posiblemente sea el triclinio, en lo que os he dicho, que comunica directamente con el pasillo, el eje norte-sur, comunicaría con lo que es la playa. Fijaros, es una habitación increíble. Los pasillos, los muros muy bien conservados, en torno a 1 metro de alzado. Fijaros qué maravilla, con las puertecitas, con su entradita remarcada. Esto todo está enterrado. Bueno, Juan, me Muy imagino mal. que la satisfacción Muy mal hecho, por segundo. de andar por ahí tiene que ser... Entiendo que la versión está muy mal hecha. Ah, Podría haber puesto una verja, cualquier Pero cosa. si no se puede, ahora. ¿Cómo que no se puede? Es decir, las cosas se hacen bien o se hacen mal. Eso está claro. Eso no se puede. Yo soy medievalista. Es decir, yo, mi especialidad es No, sí, la pero hay cosas que no. medievalista. Y sobre todo, tema de cerámica, fortificación Ahí y yo urbanismo musulmán. Ahora cuando he venido yo para acá me he irritado, ¿eh? Porque hay un sitio que tú sabes muy bien, enfrente del donde está donde pone el mercadillo, donde está la parada del autobús que viene para acá, donde se está haciendo la rotonda. ¿Eh? Y vamos a ver ahora lo que ha salido ahí No, también. perdón, pero déjame que yo te explique por lo menos lo que yo pienso. ¿Eh? Ahí cuando Antonio Fernández, sí, o Hernández se llamaba, el dueño de aquello, cuando empezaron a salir los restos arqueológicos, con mucha lógica se le paró la obra. Lo que no tiene sentido es que ahora se esté echando a quitar encima a esos pobres. No. No. Se está echando a quitar encima. No. Nosotros los Se está echando a arqueólogos, quitar encima. o por lo menos, Eso yo... tendría que haberse hecho una cosa preciosa, bonita, que se hubiera visto en vez de la rotonda esa fría, que estamos hartos de ver rotondas de esas por todos lados. No. Yo me he puesto malo esta mediodía cuando he visto eso. Yo soy un arqueólogo no muy conservacionista, en sentido, ojo, ojo. Por malo. Es decir, no. A ver. La mejor excavación es la que no se hace. Eso es impepinable. El proceso arqueológico es un proceso destructivo. Quiere decir que cuando yo excavo, estoy destruyendo una serie de sedimentos, de estratos, que si hago mal el trabajo es irreversible. Os pongo un ejemplo. Todos conocéis los barcos solares egipcios, los que utilizaban para llevar al difunto faraón por el río Nilo y se enterraban con ellos. Eso se metían en cámaras que cuando se cerraban quedaban en el vacío. Se han descubierto ese tipo de barcos intactos. Cuando se abrían, se desintegraban. Es un proceso destructivo. Ahora, con la tecnología que hay, lo que se hace es meter una camarita y se ve perfectamente como el barco, pero no se excava, no se saca la luz. Una cosa es la excavación y otra cosa es la conservación. Conservar es enormemente caro, enormemente complicado, delicado, y por tanto hay que hacer las cosas muy bien. Si nosotros a este Villarromán le ponemos unas verjas al descubierto, te puedo garantizar que cuando pasen 20 años está hecho una porquería. Y llega un niño y te lo pone un graffiti ahí y ya no... Eso es Está así. reactivada. Algo Claro, pero que se ve. es que vamos a ver, es que ese algo que tú dices vale 1,5 millones. Bueno. Es que ese algo vale 1,5 millones. si Y ahora no hay. Mira, lo que yo quiero decir al final ya lo vamos a hablar. Sí, ahora lo resuelven. Bueno, Que diga. lo importante, lo de su persona ahora te lo explicaré. Bueno, estos son el geotécnico que hizo la obra. Ah, fíjate, el boquete, ¿no? El boquete del geotécnico también se podría haber dado cuenta. No, hombre, eso del geotécnico no se Sí, ve. pero me refiero que cuando sacan las piezas se hubiera en Te cuenta. digo yo que los geotécnicos, te digo yo que prácticamente no sirven para nada. Eso es... Bueno, distintas dependencias con su escalerita, lo que demostraba que podía tener otra planta, tenía otra planta superior, lo conservada. Eso sería de un rico, bambú. Hombre, claro. Esta es la zona de jardines, ninfeo, el pasillo, No la anchura. espectacular. Y después todas las paredes estaban revestidas con estuco y pintados con motivos geométricos y policromados. Cinta serie. Y esta es la zona ya de almacén, una gran piedra para moler.
ya mucho más pobres, no tienen esos suelos, evidentemente, son zonas ya auxiliares a lo que son las dependencias principales. Aquí vemos perspectivas generales del estado de conservación, que es muy bueno. Y este es el dichoso Baco, que todo el mundo pregunta por él. Todo el mundo pregunta por el Baco. Ahora todo el mundo está interesado en el Baco, incluso salen en los plenos del ayuntamiento. Pero el Baco está muy bien custodiado y tranquilo, y lo explico. ¿Por qué el Baco lo tiene el arqueólogo? Es decir, lo tengo yo, custodiado en la Junta de Andalucía, con el permiso de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo la cerámica y los restos arqueológicos estaban en los almacenes, en las casas de los arqueólogos, porque el Museo Arqueológico Provincial no existía. Existía jurídicamente, pero físicamente no existía. Y hasta hace muy poco, hasta hace 3 o 4 años, se están empezando a recoger las cerámicas, los restos arqueológicos, muebles que en las excavaciones salen. Pero os puedo garantizar que son miles y miles de cajas que los arqueólogos malagueños tenemos en almacenes propios, incluso en casas propias. Y ahí está Miguel, que ha trabajado con un hecho que es así. Ahora poco a poco se están reclamando y se están. Pero hay otro problema. Si esta cabeza, una cabecita así, que es la representación del dios Baco, ¿no? El dios del vino, el dios de las bacanales, etcétera, de la agricultura. Si lo deposito en el Museo Arqueológico Provincial, ya no vuelve más a Rincón. Se acabó el Rincón. Ya no vuelve jamás a Rincón. ¿De qué es? ¿De mármol o de qué? De mármol italiano, siglo II después de Cristo. Entonces, hemos llegado a un acuerdo ahí verbal, el día que me lo reclamen, que es lo que están consiguiendo la gente que constantemente a través de las redes sociales van a conseguir que la Junta se arte y diga, oye, tráemelo y ya está. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que esta pieza original se quede en la villa romana cuando esté musealizada. Ahora mismo es imposible de exhibir esto, porque esto necesita una seguridad, un sitio apropiado. El Ayuntamiento de Leguán no es. El Ayuntamiento no tiene la medida de seguridad para exhibir esto. Entonces, mientras sí, mientras no, pues está en depósito, está protegido, está custodiado y es posible que lleguemos a un acuerdo con el Museo Arqueológico de Vélez, que se está montando ahora y que para dentro de 2 o 3 años se exhiba temporalmente en la sala de Vélez con un convenio firmado en el que cuando esté listo el de Rincón, vuelva a Rincón y se exhiba. Pero nunca hacia Málaga, el Museo Provincial de Málaga, porque no va a salir. Entonces lo que tendremos que seguir aquí es una reproducción. Y creo que es injusto para el ritmo de la historia que esta cabeza no esté en su sitio. Mira, Juan, una pieza así en un mercado negro de gente así. Hay mucho dinero. Muchísimo, ¿no? Mucho dinero. Lo que pasa es que estas piezas que ya están catalogadas, ya es muy difícil de sí, comprar. el que la compra ya la tiene que dejar en su casa y... En mi caso es como si robaran un cuadro. Fijaros tú, que al final siempre pero lo roban, vamos. Pero lo roban. Bueno, otros elementos que apareció muy poca cerámica, es curioso, puesto que vimos que la villa romana tiene un uso de residencia, pero después, como los cortijos del siglo XIX que vemos en los campos, que están abandonados, lo utilizan de corral para meterle el ganado, pues esto le pasa exactamente igual. Vemos como en el siglo VI, principio del siglo VI, después de Cristo, se abandona por completo, pero desde el V hasta el VI es utilizado como corralones. Además hay evidencia de utensilios. Pero vemos, por ejemplo, esta lucerna, que es interesante, aunque son muy comunes, pero es interesante puesto que tiene aquí el girro, es decir, lo que es la representación de la palabra Cristo en griego, porque quiere decir que la gente que vive allí eran cristianas ya, que es lo normal. Pero bueno, es una representación interesante. Aquí vemos arpones, piedras de molino, de mano. ¿A qué se dedicaba esta villa? Ya hemos dicho que es un gran complejo en el que también podemos descubrir de a qué se dedicaban. Pues esta gente se dedicaba al garum, al salazón, a lo que era la pesca de grandes pescados y de pequeños pescados y hacer una salsa muy famosa romana que se llama garum, que es una cosa que está malísima, pero que a la gente en Roma pues, le encantaba. Esta fotografía es malilla porque no es mía. No es que diga como una foto, sino que me la han dado y me han dado
Esta excavación la hice yo, pero veis aquí las secciones de las piletas de salazones, y no explica a qué se dedicaban desde un punto de vista económico esta gran villa. Tenéis que tener en cuenta que estaba justo al lado del mar, se pescaban los pescados, se echaban en salmuera, se dejaban 20 o 30 días al sol, y eso pues producía una serie de salsas con distintas densidades y calidades que se vendían por todo el imperio. Y los mejores, la mejor gal que había en el imperio era el estrecho de Gibraltar hasta Málaga. ¿Qué yacimiento romano más hay en Rincón? Pues justo en el supersol de Rincón de la Victoria, cuando se iba a hacer la biblioteca municipal, hay un terreno y se metió la maquinita, aparecieron estos sillares, unos sillares importantes. Fue una gran sorpresa, ya que nosotros no teníamos conocimiento de que existiera romanos en lo que era Rincón de la Victoria como núcleo. Sabíamos que estaba en la ciudad de Vermiliana musulmana, pero no teníamos ni tan siquiera indicios de época romana. Vermiliana es un topónimo que parece que viene del latín. Arriba, lo que es el castillo, es posible que pueda haber algo, pero en la zona baja, no teníamos ni tan siquiera indicios. Y vimos que sí, que era un gran edificio que estaba justo debajo de lo que después sería la necrópolis musulmana de la ciudad de Vermiliana, que la explicaremos, y el edificio está ahí. Fijaros que está construido con una fachada principal con grandes sillares almohadillados, además curiosamente reutilizados, y si es reutilizado es que tiene que haber algo cercano también, una serie de compartimentaciones, suelos de opus minum, que es una especie de hormigón impermeabilizante, y mampostería. Y hablo así de esa forma porque realmente no sabemos lo que es. Sabemos de qué época es. Se construyó en el siglo II después de Cristo y se abandona en el V después de Cristo, con unas remodelaciones importantes durante el siglo III, pero no tenemos indicios claros para saber qué es exactamente ese edificio. Pensamos que pueden ser unas termas. Lo que pasa es que hemos pillado las zonas que no son tan claras, que son esos pilarcitos que hemos visto antes en las termas de Rincón de la Victoria. Y si son unas termas, además, enormes, porque tienen unas dimensiones muy considerables, este edificio no está excavado en su totalidad, se mete tanto al oeste como al este, se mete en propiedades públicas y privadas, por tanto no está excavado al 100%, pero estamos hablando de un edificio importante y que tiene que estar vinculado posiblemente a otra villa romana que esté cerca. Es posible. No lo sabemos, pero bueno, ahí está. Fijaros qué grandes sillares tiene. ¿Y no se va a averiguar? ¿No se va a hacer nada para averiguarlo? Lo mismo. Claro. Fijaros que se mete hacia acá, hay unos chalés, y hacia allá se mete en el aparcamiento. Pero ahí donde se está echando el asfalto ahora, ¿verdad? No, el asfalto se está metiendo más hacia allá. El asfalto ahora le diré yo donde se está echando. Fijaros que ¿eso no se está cubriendo? Esto no. Fijaros que muros que son potentísimos. Fijaros aquí. Y bueno, super sol. Cuando se pone el mercadillo, pues es la parcela que hay justo detrás. Están las tumbas. ¿En la redonda qué es lo que hay? Ahora te lo puso. Si hubiera dinero, si hubiera dinero, tú dices que hay unos chalets pegados, ¿no? Si hubiera dinero, ¿es legal expropiar esos chalets? Sí, Pero sería legal o no. Pero lo interesante es que los chalets están a 3 metros por encima. Es muy posible que los chalets no hayan afectado a esto. Es muy posible, porque aquí hay una arrollada del arroyo de los Pinchos que pasa por ahí muy potentes. Y los chalets, que son chalets de los años 70, es muy posible que no hayan bajado. Que no tengan nada que ver, ¿no? No tienen garaje, entonces ahí está. Luego, como he dicho, que el mejor yacimiento conservado es el que no se escala. Ahí está, para que cuando pasen 100 años haya métodos mucho mejores que los nuestros y sean menos destructivos, ¿no? Bueno, es que tiene uno que hablar, dentro de 100 años no hemos muerto nosotros. Ya, pero bueno. Y lo que queremos disfrutarlo Si nosotros. no podemos conservar lo que tenemos ahora, Bueno. Imagínate lo nuevo. Pero tampoco podemos acabar con los siguientes estudiantes que vengan, claro, y todo. Además que los restos arqueológicos son finitos, no son infinitos, se acabarán algún día.
Lo que no podemos estar es con esta dinámica tan voraz. Por ejemplo, en el centro de Málaga cada vez hay menos parcelas por excavar. ¿Por qué? Porque se están edificando todas y antiguamente se construía estructura sobre estructura y siempre dejaba restos. Ahora no, ahora se abren boquetones para hacer los garajes y por tanto lo que hubiese, aunque se documente, se pierde por completo. Claro, ahí entra una discusión de qué hacemos. La preservación, las ciudades tienen que evolucionar, evidentemente, si no todavía viviríamos en el neolítico. Pero bueno, siempre hay términos medios, siempre hay términos medios. Bueno, pues este edificio, ya os he dicho, es un gran edificio de época romana, posiblemente sea una terma, con una reutilización como almacén pesquero a posteriori, eso sí lo tenemos claro, pero originariamente posiblemente unas termas. ¿Y qué índices tenemos que puedan ser las termas? Aparte de la opus nihilum, que es algo hidráulico, este elemento, que no se ve muy bien, este elemento. Esto es un balsamario de bronce, con una escena en relieve de cacerías, que son animales salvajes, esto es un toro, por ejemplo, y se ven pumas detrás de gacelas cazando. Esto es un balsamario que utilizan para hacer bálsamos, para ungüentos. Hombre, no es muy determinante, porque un balsamario también puede haber en las casas, pero bueno, solían estar estos balsamarios en zonas más nobles, más potentes. Además, de hecho, este elemento, que es del siglo IV, este del siglo IV después de Cristo, es único en todo el imperio. No hemos encontrado ni un paralelo, por lo menos conocido, ningún paralelo exactamente igual o muy parecido en todo el imperio. Hay algo que se asemeja, pero igual no hay ninguno. Este sí está en el Museo Provincial de Málaga. Este ya no viene aquí más. Y se fue allí porque tuvo un proceso de restauración urgente, porque al ser bronce, pues hay que restaurarlo, se restauraron en la dependencia del museo y por tanto ahí están. Que en el futuro museo arqueológico, que será una realidad dentro de un año y pico, pues lo podemos ver. Bueno, estamos hablando de yacimientos romanos, hay por tanto gente que vive aquí, en el litoral, en esta época. ¿Qué pasa a partir del siglo V, sobre todo VI? Que la gente que vivía en las ciudades de época romana y en las villas de época romana se van, huyen y se van al monte. Eso se llama un proceso de encastillamiento. ¿Por qué? Porque hay una gente que se llaman visigodos. Aquí estuvieron los bizantinos, un tiempecito, que eran medio romanos, eran los antiguos herederos romanos, por tanto tenían más o menos las mismas formas de ser, pensar, la economía más o menos era exactamente la misma, es decir, una jerarquía parecida a la romana. Pero hay una gente que se llaman los visigodos. Y los visigodos son feudales o protofeudales, como se dice. Por tanto, a la población romana eso no le cuadra mucho, porque estamos hablando de gente que no está acostumbrado a un vasallaje a una persona. Ya a partir del siglo IV eso iba sucediendo, es decir, la gente se iba empobreciendo, cada vez había más terratenientes y la vinculación que había no era contractual, era una vinculación de protección. Yo te protejo frente a los bárbaros y tú me trabajas la tierra, que es el inicio del feudalismo. Pero ya a partir del siglo VI es una cosa más o menos consolidada y sobre todo con los visigodos aún más. Entonces la gente huye al monte, y vive de lo que hay, con casas muy pobres, de la recolección, de la cacería y de una agricultura y de una ganadería muy rudimentaria. Y, rincón de la historia, hay una serie de yacimientos de este tipo espectaculares en el sentido por la cantidad, nos sorprendimos muchísimo. Y uno de ellos es Villalobos, cerca de vuestra casa, justo encima. Y esta zona es la zona de Alvenda, del arroyo de Granadillo Alto. Hay una cantidad de yacimientos espectaculares y se caracterizan por una cerámica hecha a mano. Fijaros, volvemos miles de años para atrás, porque estamos hablando de una economía de subsistencia, pero es muy característica. Y cuando la vemos, sabemos que son yacimientos de la época del siglo VII, VIII, es decir, época visigoda y preislámica. Además, esta gente es muy interesante. Van buscando siempre las zonas muy altas donde se puedan defender y puedan vigilar el entorno para poder huir en el caso de peligro. ¿Por qué son interesantes esta gente que viven en torno a lo que es actualmente Rincón? Porque son los mismos que en el siglo IX bajan, cuando ya está pacificado el territorio por los musulmanes, y bajan a las ciudades. Y posiblemente se funda Vesperiano.
Vemiliana, aunque el topónimo es de época romana, estamos casi convencidos que es una alquería, no una ciudad, una alquería, es decir, una medio ciudad que se funda por esa gente que están por encima, que son de origen hispano-romano. Y por eso el topónimo sí es de origen latino, pero el origen es exclusivamente de una población de época musulmana. No quiere decir que sean musulmanes. En el siglo IX había musulmanes, cristianos, judíos, pero el territorio ya musulmán. Entonces pensamos que Vemiliana es una fundación del siglo IX y como alquería, es decir, una pequeña villa. ¿Cuándo se descubre Vemiliana? En el año 43. Manuel Laza Palacio está obsesionado con el mito de Noctiluca. Está obsesionado. Él piensa que Noctiluca está en la cueva del tesoro, cosa que es mentira también. Pero él está obsesionado y está buscando siempre una ciudad de esa época para poder demostrar que efectivamente el mito de Noctiluca es una realidad y que está dentro de la historia. Y hace, en el año 50 y tanto, hace un barrido en avión aéreo y encuentra la huella de lo que es la fortificación de Vemiliana. No confundirlo con la casa fuerte de Vemiliana, que no tiene nada que ver. Esto es el Castillón, la zona de arriba, que es donde está la fortaleza de Vemiliana. Es una imagen actual, la anterior, pues del año 43, fijaros si ha evolucionado. Esto es lo que yo os decía. Esta fortaleza se hicieron unas excavaciones en los años 56, creo recordar, pero fueron muy pequeñas. Pero en el año 2002 se hizo una excavación de todo lo que es el perímetro de la muralla. Y por eso no hay que excavar. Se excavó, se dejó al descubierto un perímetro brutal de paramentos que cuando están bajo tierra están bien conservados, bien protegidos, pero cuando se le quita la tierra y ahora empieza a caerle la lluvia, el sol, le crece el agua, se está cayendo. Se está cayendo. Por eso hay que excavar lo imprescindible. Entonces, esto fue un capricho de un dinero de un convenio urbanístico, se excavó, pero cuando se excava estamos obligados a tener una partida presupuestaria para consolidar. Pero esas partidas suelen ser siempre el 20% del presupuesto de excavación, es decir, que no sirve para nada, porque la conservación suele ser mucho más cara todavía que las excavaciones. Por lo tanto, se ha excavado, sí sabemos lo que hay, pero ahora no hay medio económico para conservar todos esos muros tan grandes. Esta es una de las puertas del castillo, muy interesante, pero fijaros que se están desprendiendo los muros. Tenemos un proyecto ahora del ayuntamiento para consolidarlo, pero claro, para simplemente ir tapando los bloquecillos que se están realizando. Fijaros, estas son las excavaciones del año 54 de Lázaro. Lo que pasa es que él excavó y después tapó. Es decir, fue prudente. Ahora, ¿ese castillo qué hacía? Pues ese castillo lo que protegía era a la zona, entre comillas, urbana. ¿Y cuándo se descubrieron? En el año 81. Y como siempre en Rincón, tuvimos la suerte de tener un yacimiento como Vemiliana, pero la mala suerte de que en el año 81, cuando se hizo la abolición del Ansol, se destruyó por completo el yacimiento. Se arrasó. Se empezaron a excavar a través del profesor Manuel Lafien, a través de la universidad, y cuando vieron que eran restos de entidad, es decir, que pertenecían a un yacimiento, una dimensión importante, vinieron una noche las máquinas y arrasaron por completo. Dicen que las malas lenguas fue Aurelio Robles en las conversaciones, y se arrasó con el yacimiento. Entonces se perdieron muchas cosas. ¿Y qué aparecieron en esas excavaciones del año 81? Pues viviendas de época nazarí, del siglo XIV-XV, hornos, alfareros. Y esto es muy interesante, puesto que en la época esta, del año 81, la cerámica islámica nuestra, de aquí de la península, no era conocida. En fin, se conocía mucho de los fenicios, se conocía mucho de la prehistoria, se conocía mucho de los romanos, pero de época musulmana no se conocía prácticamente nada, solo los grandes monumentos. Pero no se sabía cómo era la cerámica, no se sabía cómo eran las casas, porque había muy poco excavado. Y porque, por desgracia, antes se excavaban directamente a niveles romanos. Es decir, podíamos tener yacimientos con distintas fases históricas, pero lo que interesaba eran los romanos para abajo. Y se ha dado el caso
de destruir por completo los niveles musulmanes para ir directamente a los romanos. Una barbaridad, pero antes pasaba eso. Entonces, Vendimiana era de las primeras ciudades abandonadas en el que se documentaban restos arqueológicos de época musulmana y restos de hornos cerámicos de época musulmana. Muy interesante. Además, coincidió con las excavaciones que se hacían en Pechina, en Almería, y se contrastaron una serie de tipologías de cerámica del siglo IX que fueron los inicios del estudio ceramólogo del arte. ¿Qué hay actualmente aparte del castillo? Un aljibe de la mezquita que se conserva. Si subimos la calle principal de Dansol, antes de llegar al Instituto Vendimiana hay una parcela a la derecha que está protegida, donde todavía se pueden ver estos muros, que es el minarete, el alminar de la mezquita de la ciudad, posiblemente del siglo XI, de un refuerzo que se hace en época cristiana como baluarte, porque reutilizan a la mezquita como una fortificación, y el aljibe que abastecía no solo a la mezquita sino también a la ciudad, y se conserva con ese arco de herradura, se conserva completo. Lo que pasa es que es muy difícil hacer, pero se conserva. Después se hicieron una serie de excavaciones en lo que es la UR11 y donde está la rotonda. ¿Dónde está la rotonda? Es muy importante. La rotonda no está destruyendo nada. Eso es lo importante. La rotonda está construyéndose sobre lo que pueda haber, Pero ya he explicado la filosofía. Ahora vamos a ver una serie de elementos que se excavaron aquí que no se pueden ver tampoco, por lo mismo, porque es muy complicado conservarlos y musealizarlos. Hay un proyecto, pero los proyectos valen dinero y hoy por hoy es inviable. Entonces, estamos hablando del acceso principal de la ciudad, del Rincón de la Historia, que necesitaba no solo una mejora estética, porque aquello estaba inmundo, estamos hablando de terrenos privados que se ha revertido a propiedad pública, y sobre todo una reordenación del tráfico que había allí que estaba bastante mal. Por tanto, es una obra muy necesaria. Y con familias que no tienen ni para pagar la luz ni el agua. Entonces, estamos hablando de una obra que no está repercutiendo en el patrimonio, no se está destruyendo. Es más, hay un arqueólogo allí vigilando las obras para que no se destruya nada. Eso es lo importante. Ese es el gran cambio. ¿Qué se comentó en la OR11? Que iban unas casas encima. Estas casas no se han construido al final. Por lo mismo, porque ha habido un proceso de cambio legislativo muy interesante desde el año 86, sobre todo del 91 en Andalucía, en el que el patrimonio histórico tiene una herramienta legal para protegerlo. Pues aparecieron una serie de casas con sus patios, con sus canalizaciones. Fijaros qué muro. Esto está justo al lado de la rotonda. Esto no se puede ver, esto está tapado con grava. ¿Por qué? Pues lo vuelvo a repetir, porque es muy complicado conservar, pero está ahí. En un futuro, si hay dinero y si hay voluntad, pues se podrá musealizar y se podrá ver. ¿Por qué? Porque hay un proyecto muy bonito, que es esta zona de aquí, entera, que es de dominio público, pero una franja que sí se puede construir, en el que no aparecieron restos arqueológicos, porque el terreno sube mucho y está prácticamente en superficie, por tanto lo que hubo desapareció de antiguo. Pues tanto esta zona de aquí como la carretera de la Corta, como una parcelita pequeña que va a quedar entre esta carretera y la nueva que se está haciendo, eso ya es público. Entonces nosotros lo que queremos hacer en el futuro, si es posible, es hacer una escuela taller y un convenio con la universidad para hacer prácticas de arqueología aquí, y de restauración y de jardinería histórica. Entonces lo que haríamos esto era como una especie de parque visitable donde se estuviese excavando o reexcavando lo excavado con alumnos de la Universidad de Málaga, donde se formaran como arqueólogos, porque en la Universidad de Málaga no forman arqueólogos, forman historiadores, pero no arqueólogos. Los arqueólogos somos historiadores, pero tenemos una metodología distinta, no tenemos asignaturas de práctica, no tenemos que buscar la vida por nuestra cuenta en la universidad. Entonces yo creo que sería muy interesante, porque por un lado tendría su aspecto académico a través de convenios de la universidad, y por otro laboral, para formar a peones auxiliares, a restauradores, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es un proyecto interesante. Lo que pasa es que, bueno, es lo que estamos hablando, hay poco dinero. Esta es la zona norte de Vendimiana, de lo que es el castillo. Fijaros que también está muy tocado por los depósitos de agua.
Es muy interesante porque Vespiliana tiene una serie de referencias en la fuente escrita. Eso es la novedad. En época romana no tenemos constancia de asentamiento en lo que son las fuentes escritas de época romana, pero en las fuentes escritas de época musulmana sí hay distintas referencias de la ciudad de Vespiliana. La primera es del siglo X y en el que dicen que unos príncipes de Naqur, en una ciudad que está justo al lado de Melilla, van a Málaga, tienen un temporal y como dudan de que puedan llegar a Málaga, desembarcan en un puerto que está al este de Vespiliana. Dice eso. O un embarcadero, no exactamente un puerto, un embarcadero. Y lo viene a recibir Almanzor, fijaros. Pero Almanzor todavía no es tan famoso. Es un alto cargo de la corte de Al-Jekin II, que es el califa de Córdoba. Pero lo recibe en Vespiliana. Es interesante porque el embarcadero que está al este de Vespiliana, nosotros creemos que es el embarcadero de la villa romana. Nosotros pensamos que la villa romana tenía su embarcadero desde donde partían los barcos, las barcazas, con los productos que se producían en la villa romana. ¿Y por qué pensamos? Porque